Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que tiene como objetivo que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet o estar inscritos en una universidad en particular. En esta ocasión vamos a explorar un tema que es de esas cosas que a mi juicio se nos vuelve como paisaje. Lo asumimos que ya es una cosa dada y pensamos que así tiene que ser y que está bien y que está cumpliendo su papel o no. Entonces, nos vamos a referir en esta ocasión, como dije, al tema del salario mínimo, que es un mecanismo ya, digamos que bastante normal. Entiendo que la primera vez que se usó fue por allá en Australia a finales del siglo XIX y pensamos que eso ya es lo correcto, y no estoy diciendo que no lo sea, eso es lo que vamos a discutir hoy, pero vale la pena reflexionar sobre estos asuntos, sobre si funciona, no funciona, si se puede mejorar o no, o es mejor quitarlo, o como a veces muchos remedios terminan siendo más malos que la enfermedad, o bueno, hay muchas cosas para discutir y más en el campo económico que es un universo tan complejo. Entonces, para el desarrollo de este tema, estos son nuestros invitados. Bueno, yo creo que, y le voy a pedir aquí el favor a los que quieran voluntariamente arrancar, un poco como el público es básico y queremos analizar el concepto, la herramienta, no sé si esa es la calificación de fijar un salario mínimo. Recordémosle a la gente cuál es el propósito básico o supuestamente que tenía cuando se desarrolló esta herramienta. Vale, si quieren yo empiezo por acá. En términos generales, los mercados funcionan por oferta y demanda, ¿cierto? Y el mercado laboral es uno de ellos. ¿Cómo se fija el salario? Se fija en función de lo que los trabajadores están ofreciendo y en función de lo que las empresas están demandando. Ahora, en el contexto de algunos mercados, y esto muchas veces ocurre con el mercado laboral, puede ocurrir que, por ejemplo, las empresas tengan un poder de negociación desproporcionado respecto a el poder de negociación que tienen los trabajadores. Y en este contexto lo que puede ocurrir es que el salario que se fije esté por debajo, por ejemplo, de lo que las empresas podrían pagar, de lo que efectivamente los trabajadores están contribuyendo a la productividad de la empresa o, por ejemplo, de lo que sería necesario para, ¿sí? Y en esta medida, el salario mínimo lo que es un instrumento de intervención por parte del gobierno en el mercado laboral para evitar que las empresas, cuando tengan un, digamos, poder desproporcionado, de nuevo de negociación, fijen unilateralmente el salario que deberían recibir los trabajadores que, digamos, técnicamente en economía llamamos menos calificados porque son, digamos, quienes pueden acceder, digamos, a un salario mínimo. Entonces, el salario mínimo, digamos que es un instrumento de intervención del Estado o del gobierno para evitar que haya personas que eventualmente no puedan tener la capacidad de negociación con las empresas y su salario quede fijado por debajo de lo que incluso esas mismas personas podrían contribuir a la productividad de las empresas. Quizás, perdón que me meta, Vale. quizás un concepto para, digamos, agregar a lo que dice Santiago es, todo el mundo está muy familiarizado con el concepto de monopolio, ¿verdad? Cuando hay un monopolio, ¿qué es lo que pasa? Hay un productor que es el que consume, o digamos, es el que produce un producto, entonces fija un precio más alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Santiago dice las empresas tienen un poder de mercado? Hay algo que se llama un monopsonio, o sea, Santiago, a ver si esto ayuda a mejorar el concepto, pero básicamente cuando hay un monopsonio, lo que pasa es que hay un consumidor, ¿sí? Y en el mercado de trabajo, ¿quién es el que consume empleo? La firma. Entonces, por ejemplo, digamos, en un pueblo pequeño donde el municipio es quien contrata a la mayoría de los trabajadores del sector,
podemos pensar que el municipio está consumiendo o, digamos, está proveyendo empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tiene poder para fijar un salario más bajo que el gobierno o no sé, que los trabajadores necesitan para subsistir? No sé si esto ayuda, o me parece que es como pensar un poco la intuición, con algo que todos estamos familiarizados con el concepto de monopolio. Pero yo quiero agregar algo, y es que esto no, o sea, el concepto de salario mínimo no solo se da por el poder de mercado, digamos, muchas veces puede ser que igual hayan muchas empresas, pero que haya, que la productividad laboral en ciertos países, especialmente en vía de desarrollo, sea tan baja debido a los bajos niveles de educación, a las bajas herramientas para trabajar, que igual el salario de equilibrio que normalmente se fijaría pensando en lo que brinda cada trabajador a la empresa, sería un salario demasiado bajo que no alcanzaría de pronto a cubrir los gastos que tiene una persona en su día a día. Entonces, incluso en un escenario en el que no hay firmas de pronto con mucho poder de negociación, podría un salario mínimo ayudar como a fijar un salario por encima de lo que la productividad del trabajador nos diría. Ok. Entonces, sí entiendo, porque mi papel aquí es hacer el papel de ignorante, que repito, no es tan difícil hacerlo para mí. Si las condiciones del mercado fueran perfectas, que yo creo que es de esas cosas que la teoría económica dice como un imposible metafísico, pero que pareciera que nunca se cumple. Si el mercado fuera correcto, no hubiera imperfecciones de mercado, entonces sería posible pensar en que el salario mínimo no tendría sentido. Yo complementaría tal vez lo último que mencionó Camilo. Si el mercado funcionara de manera perfecta, pero además la productividad digamos, de los trabajadores fuera suficiente para que les permitiera acceder a un salario que les permita vivir, sí podría ser un escenario en el cual no existe un salario mínimo. Pero si estamos en un contexto, por ejemplo, un país muy pobre, en donde las personas no tienen formación, eventualmente, si dejamos que el mercado, pensando en el escenario en que las empresas no tengan poder de negociación, que simplemente el mercado fije cuáles son los salarios, puede ser que las personas no puedan vivir con ese salario. Y en ese contexto incluso, esto podría poner en riesgo la misma existencia de las empresas en el mediano y en el largo plazo, porque digamos que aquí esto puede tener implicaciones sobre el bienestar de los trabajadores y en general de la sociedad, digamos, mucho más complejo. Entonces, en esa medida, yo complementaría tu pregunta, decir, si nadie tuviera, digamos, excesivo poder de negociación y además las personas estuvieran en la capacidad de ser productivas, probablemente ahí no sería necesario un salario mínimo. Ok. Entonces, si fuese el único factor, porque alguna vez decía alguien que finalmente el trabajo era el salario era un indicador debería ser un indicador de la competitividad y la productividad. Si eso fuese así, uno entonces podía pensar que el trabajo es como un commodity y el que sea eficiente tiene posibilidades de negociar los precios y no habría que estarlo fijando con una regla o con una ley, ¿cierto? Pero bueno, el mundo no es perfecto y digamos que bueno, ustedes son muy jóvenes para yo decirles esto, pero a mi edad uno ya sabe que casi que la mitad de su vida es escoger el mal menor. Entonces, bueno, entendamos que el salario mínimo es como un intento de hacer el bien para tal vez que la gente no abusen de otros en términos de su remuneración, y que es como una medida imperfecta, pero que está buscando unos beneficios. Sí, el concepto de mínimo también es un tema complicado. Mínimo es qué, o sea, ¿cómo se fija eso? ¿Cuáles son las ideas para decir lo mínimo es esto? Yo sé que es una pregunta complicada y subjetiva porque en todas partes puede ser distinto, pero en general hay unos conceptos básicos que digan que es lo mínimo, ya sea por costumbre o por tradición. Sí, yo creo, aquí de hecho Camilo también sabe y puede complementar y Natalia también, pero digamos que en general el salario mínimo en Colombia se fija, en principio se espera que se fije en un proceso de negociación, ¿sí? ¿Entre quiénes? Entre los trabajadores y digamos, los empleadores.
Entonces, por lo general, se sientan los sindicatos, digamos, o las centrales y los gremios y tratan de ponerse de acuerdo. ¿Hay parámetros, digamos, objetivos? Sí los hay. Entre ellos, por ejemplo, cuánto es la inflación, entre ellos, por ejemplo, cuánto fue tal vez el aumento de productividad de un año a otro de los trabajadores, ¿sí? Pero aquí digamos que hay un primer elemento que yo creo que es clave sobre lo que mencionabas de hay unas buenas intenciones, pero qué tipo de consecuencias puede haber. Y lo primero es que en esa negociación, el mercado laboral no solamente hacen parte las empresas y los trabajadores formales. En el mercado laboral colombiano hacen parte las empresas, los trabajadores formales y los trabajadores informales. En el proceso de negociación de salario mínimo, los trabajadores informales no tienen representación, no tienen poder político, ¿sí? Y digamos que una de las posibles consecuencias adversas que puede tener un salario mínimo, por ejemplo, muy alto, relativo a lo que ganan en general los trabajadores del mercado laboral, puede ser que se beneficien las personas que hacen parte del mercado formal, que están, digamos, ganando más y que no, eventualmente no tienen en riesgo tal vez su empleo, pero que las personas que están, por ejemplo, en la informalidad encuentren más barreras para entrar a la formalidad. Entonces, digamos que para tal vez redondear el punto que mencionabas es cómo se fija, pues se fija en una negociación a partir de, en principio, criterios objetivos. Pero desde esta negociación podemos empezar a encontrar, digamos, elementos que podrían ser importantes de mejorar incluso a futuro, si pensamos en que algo como el salario mínimo deba mantenerse, es que de alguna manera deberían estar todos los involucrados en esa negociación. ¿Sí? No solamente dos de las tres partes, digamos, que podrían, incluso los desempleados. Eventualmente uno podría pensar el salario mínimo en un escenario en el cual la representación fuera factible, que esto no necesariamente es factible. Sería ideal que estuvieran los empresarios, los trabajadores formales, los trabajadores informales y los desempleados. Porque allí, digamos, que estarían representados los intereses de todas las partes del mercado laboral. En este momento lo negocian dos de esas partes. Y eso puede tener consecuencias sobre las otras dos. Sí. No sé si Natalia, que tenemos el privilegio de gente de otro país, en EAFIT, en Argentina el mecanismo es parecido, o sea, ¿es una cosa tripartita o hay otros actores involucrados en la fijación? En realidad, por ejemplo, el caso más común, el caso más conocido de cualquier argentino es el salario de los profesores. Entonces, antes de que empiecen las clases en febrero, en marzo, los profesores se sientan en la mesa de negociación, y eso sale en los diarios, es como una cosa importante, y empiezan a negociar en base a la inflación. Pero como Argentina es un caso especial, siempre, o sea, siempre tenés que considerar, o sea, digamos, ¿qué consideraciones hay? Consideraciones de inflación, que inflación oficial, digamos, qué es lo que está pasando. Consideraciones fiscales, porque se sientan a negociar con los gobernadores, no con el presidente, entonces hay como una consideración fiscal que también importa y también es cuestión. Y la verdad es que, así como hace un rato con Santiago y a Camilo hablábamos del poder de negociar, o sea, del poder de las firmas o el poder de los que contratan, en algunos casos el poder de los trabajadores importa mucho, porque digamos, o sea, en Latinoamérica todos hemos hablado o todos hemos leído de paros sindicales y de que los maestros paran y porque no les dan los sueldos, digamos. Entonces hay, como decías hace un rato, hay que elegir el mal menor. Entonces es como digamos, cuando uno fija el salario mínimo, hay como otras muchísimas cosas, o 70 millones de cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, parte del trabajo del que hace políticas es decidir, ok, bueno, ¿a qué le prestamos atención? Entonces, no sé, es como algo bastante complicado. O sea, ahí hay, de vuelta, si subimos, o sea, a los economistas nos gusta hablar de que inyectamos dinero o si subimos los salarios mínimos, inyectamos dinero en la economía. Entonces, por ejemplo, los individuos se vuelven más ricos, hay más inflación. ¿Cuánto nos importa que haya más inflación? Y en Argentina es un problema muy grande porque la inflación no está bajo control. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Entonces, la verdad es que si vos me preguntás, no envidio a aquellas personas que tienen que tomar estas decisiones en algunos casos.
Eh, bueno, hay muchas cosas y lo interesante yo creo que el programa es plantear como cuáles serían las posibles modificaciones que habría que hacerle a esta herramienta. Pero empecemos por el tema que popular o normal o convencional, y es que siempre, y yo creo que es casi que está en el ADN de los humanos, decir que el salario mínimo es muy bajito. Y siempre será bajito porque siempre, bueno, aquí aprovechando aquí a una compatriota de Quino decía que lo bueno de tener un salario malo era que uno bueno tampoco alcanzaría. Entonces, siempre hay una presión por los sindicatos, porque aunque los sindicatos cada vez creo yo que son, y no es un fenómeno local, yo creo que es un fenómeno mundial, cada vez son menos representativos de, la, de los trabajadores, por lo menos las afiliaciones son cada vez menores. Los políticos, la gente diría, no, ¿por qué no subimos el 30%? Como a veces ve uno al inicio de una negociación salarial en Colombia, que los sindicatos dicen, no, subamos al 40%. Uno dice, pero esta gente, ¿qué le está echando a las ensaladas que andan pidiendo el 40%? Obviamente uno ve otros extremos y diría, bueno, los empresarios están cuidando sus ingresos y entonces propusieron el 0.5. Y uno dice, bueno, entonces estos señores en qué época de la humanidad están. Pero, ¿cuáles son supuestamente las guías para aumentar el salario? Ya la fijación creo que es difícil porque la fijación del salario casi que arrastra la historia. Uno lo que tiene margen de pronto es si lo sube más o menos. Pero, ¿cuáles son los elementos básicos que deben estar involucrados en la definición de cuánto lo vamos a subir? Pues voy a decir una cosita, y es que yo creo que antes de hablar de cuánto subirlo es necesario hablar de los niveles, ¿cierto? Y porque esto es como un debate que hay cada año, o sea, cada año el ministro de Hacienda o cualquier empresario sale crucificado. Yo espero no salir mañana como en el colombiano diciendo profesor de AFIT, como Santiago, que también hace unos meses dijo que era muy alto. Pues digamos, el salario mínimo en Colombia, en términos absolutos de ingreso, quizás es bajo. Si uno compara con otros países de la OECD o de la región, uno puede decir, no, en términos monetarios, no es tan alto. Okay. Sin embargo, ahí viene otra vez el concepto de productividad. Y es que cuando uno compara el salario mínimo con el salario mediano, el salario que gana la mayoría de personas en Colombia, esta fracción sí es muy alta. ¿Y qué quiere decir esto? Que como yo les decía antes, el salario normalmente es un indicador de productividad. Entonces, si mucha gente está pegada al límite del salario mínimo, quiere decir que la productividad laboral es mala, ¿cierto? La productividad laboral en Colombia es mala. Y que simplemente al subir el salario mínimo estaríamos poniendo a los empresarios a pagar un salario mucho mayor de la productividad que generan los trabajadores. Entonces ya ahí donde pasa uno a la mesa de concertación y dice, ok, vamos a fijar el salario mínimo. Y como decía Santiago antes, están los sindicatos, están los gremios. Unos proponen una cifra muy alta, digamos, los sindicatos proponen la cifra así de 30-20%, demasiado alta. Los empresarios a veces también se pasan y proponen 0,5, 0,7. Supuestamente tienen que negociar y llegar a un acuerdo, y si no, el gobierno antes del 31 de diciembre debe decir por decreto cuál es el salario. ¿Listo? Entonces, y normalmente este aumento del salario mínimo, que es por decreto, debería tener en cuenta la inflación del año, los aumentos en productividad, y este concepto de productividad siempre ha sido algo muy borroso, no es muy claro cómo lo medimos, y también otras consideraciones adicionales que ahorita no recuerdo. No sé si Santiago... Pues yo creo que es fundamentalmente el IPC, digamos. Sí. Sí, yo complementaría un poquito lo que menciona Camilo ahí, y es que digamos que el salario, en términos relativos a lo que la distribución, digamos, de ingresos de los trabajadores en Colombia es relativamente alto, por lo que acaba de mencionar Camilo, ¿sí? El hecho de que el salario mínimo hoy sea más o menos el 80% del salario mediano es un indicador que para el mercado laboral colombiano probablemente el salario mínimo está fijado a un nivel alto. Eso no quiere decir que eso alcance para mercar en Carulla o en el D1, eso no quiere decir nada, eso no tiene nada que ver con el costo de vida. Eso lo que quiere decir es que relativo a cómo funciona el mercado, ¿sí? Está
digamos, alto. Ahora, sí, esto es cierto si tomamos la distribución de ingresos de toda la población colombiana. Pero aquí viene un elemento también adicional a lo que mencionabas ahorita, Juan David, sobre qué se puede hacer. Y es que una cosa es el costo de vida en Bogotá, por ejemplo, otra cosa es el costo de vida en Quibdó. Ambos tienen el mismo salario mínimo. Entonces, muy probablemente, el salario mínimo, digamos, en Bogotá, relativo al ingreso, no tengo el dato exacto, pero relativo a la distribución de ingresos de los trabajadores en Bogotá, probablemente el salario mínimo no está en un nivel alto. Pero relativo a la distribución de ingresos de la población trabajadora de Quibdó, probablemente el salario mínimo está en un nivel. Y probablemente por eso es que es mucho más difícil, por ejemplo, formalizar el mercado laboral en una ciudad como Quibdó que en una ciudad como Bogotá. Hay muchos países, ahorita Natalia estaba mencionando en Argentina cómo lo negocian, digamos, unos gremios y demás, pero hay muchos países que tienen salarios mínimos por sectores, hay muchos países que tienen salarios mínimos por regiones, y esto tal vez, digamos, este tipo de medidas permiten que eventualmente haya que sacrificar menos, digamos, al introducir un salario mínimo en una economía, porque de entrada, digamos, cuando se introducen distorsiones, hay posiblemente ganadores y perdedores. Pero hay razones, digamos, suficientes para pensar que en muchos contextos es necesario un salario mínimo. Ahora, ¿cómo hace uno para mitigar los posibles efectos adversos? Podría ser teniendo este tipo de consideraciones, como que dependiendo del sector haya un salario mínimo, dependiendo de la región del país haya salario mínimo, zonas urbanas o rurales podrían tener distintos niveles de salario mínimo, y todas estas cosas podrían ayudar a que un poco esta medida, que es arbitraria para todo el mundo, pero que genera distorsiones distintas a través del territorio, pudiera ser un poco más consecuente con las realidades locales. Porque, de nuevo, el hecho de subir mucho el salario mínimo no va a hacer que las personas que trabajan en Quibdó ganen más. Si el 90% de la población o el 80% de la población está en la informalidad, uno puede subir el 50% del salario mínimo. Y esas personas que están en la informalidad van a seguir en la informalidad. Y muy probablemente algunos que estaban, si se sube mucho, muy probablemente algunos que estaban en la formalidad van a pasar a la informalidad. Entonces ahí hay, digamos, un elemento adicional y es pensar posiblemente en que haya como una heterogeneidad en la medida, y por sectores, por regiones, etc. Yo creo que ya que estamos viendo lo de la informalidad, que es como uno de los pecados que supuestamente el mecanismo produce, y en Colombia que tenemos una informalidad muy alta. Natalia, ¿nos podría hablar un poco más sobre eso, sobre los efectos en la informalidad y si hay evidencia de si realmente es un mecanismo que afecta el déficit de formalismo en el trabajo? Sí, hay evidencia. El problema es que hay evidencia que, digamos, el problema es que la evidencia depende del lugar y depende del país y depende del contexto. Entonces, una cosa a la que apuntaba Santiago, que me parece importantísimo subrayar, es que en economía siempre estamos hablando del promedio, ¿sí? Entonces, el salario mínimo aumenta, pero la productividad promedio no es indicativa de la distribución necesariamente, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de la distribución de las cosas, o de la distribución del salario, la distribución del costo de vida, la distribución o las diferencias de costo de vida, lo que se pierde, o sea, digamos, lo que se pierde es que hay gente que está muy por debajo de ese salario o muy por arriba de ese salario. Entonces, ¿cómo afecta a la economía? Y depende de las asimetrías que exista. O sea, un gobierno puede estar preocupado puede aumentar el salario mínimo, aunque sepa que eso va a generar desempleo, simplemente por el hecho de que va a ganar, digamos, los más pobres, o sea, la cola izquierda de la distribución aumenta el salario. Entonces, como eso me parece como muy, 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 muy importante hablar, y esto es un problema no sé si es un problema, es una característica que tiene la economía, que siempre se habla de promedios. Entonces, me parece súper importante, como antes de meterme en qué puede pasar, subrayar y decir lo que dijo Santiago es súper importante. Ahora, ¿qué puede pasar? O sea, un problema grande que tiene Latinoamérica en general es que el enforcement
de las medidas, o sea, digamos, las características institucionales de los países hace que a veces sea difícil de enforcear un salario mínimo en todos lados. Entonces, por ejemplo, hay un caso en Honduras, se aumentó el salario mínimo y aumentó 10% el desempleo. Es un trabajo digamos, en algunos sectores, un trabajo de un profe de una universidad, de otra universidad. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que el aumentar el salario mínimo puede generar que muchos trabajadores migren del área formal al área informal, ¿sí? Eso sería malo, digamos. ¿Estamos dispuestos a aceptar ese costo? Y no sé, depende. O sea, en Suecia puede ser, en países de Latinoamérica eso es un debate un poco más complicado. ¿Qué otra cosa puede pasar? O sea, una cosa que nos preocupa a los economistas es las consecuencias del equilibrio general. Entonces, si uno inserta más dinero en la economía, ¿qué es lo que va a pasar? Puede subir la inflación y depende del contexto, depende de la región, depende del lugar. No sé, Santiago, Camilo, si tienen algo más para agregar. Pero ¿qué más puede pasar? Puede pasar que aumente la calidad de vida. Entonces, cuando uno siempre habla, o sea, recién leía, uno cuando habla del salario mínimo, habla de que por ahí los trabajadores merecen un aumento del salario mínimo, entonces hay cuestiones éticas que también tienen que influir. Ahora, ¿se puede fiscalmente, es responsable fiscalmente? Esa es otra pregunta que, digamos, gente que se especializa mucho más en macroeconomía te puede responder mucho mejor que yo, pero digamos, ¿qué puede pasar? Y puede pasar una lista muy grande de cosas, entonces creo que la respuesta es depende. No sé, Santiago, Camilo. Yo quiero un poco hacer hincapié en ese efecto inflacionario, que muchas veces en países como Colombia, donde tanta gente gana, o sea, está alrededor del mínimo, y también hay muchos salarios de muchas otras personas indexadas al mínimo. Entonces, por ejemplo, el salario de nosotros en EDAFIT, el aumento año a año está indexado al aumento del mínimo. Muchos que trabajan en el sector público, en otras empresas, dicen, ok, según tu posición vas a ganar 3 salarios mínimos. Entonces, un aumento grande en el mínimo no solo afecta los salarios que están alrededor del mínimo, sino que afecta los salarios de toda la economía. Y si algo sabemos es que si afectan todos los salarios de la economía, van a afectar todos los precios de la economía. Entonces, sí, puede que en términos nominales pases de ganar 800, 900 mil a 1.500.000, que de pronto se ve como un aumento grandísimo, pero de nada sirve si los precios también terminan aumentando un 20-30%. Si los precios contrarrestan todo ese aumento en salario, pues terminamos en las mismas. Entonces termina siendo un juego como de economía política grande en que se quemó un montón de capital político de pronto para lograr subir un salario 20-30%, y después los precios terminan subiendo 20-30% y todos estamos peor. Y una vez se desata la inflación, yo les digo a mis estudiantes de macro que la inflación es como un caballo salvaje casi, que uno lo mantiene controladito, pero cuando se desata en un rodeo, eso brinca y pararlo es súper difícil. Necesita uno otros 3 caballos alrededor como para parar un caballo de rodeo, ¿cierto? Entonces es difícil controlar algo que ya está, que se desata. O sea, esto aunque suene obvio para ustedes, pero a mí siempre me ha inquietado eso, es porque el ciudadano de a pie, que no tiene por qué saber muchas cosas de economía, a menos que sea una monjita que sabe mucho de economía, hacen iglesias con empanadas, eso no lo hace ni Elon Musk. Y la gente dice, pero ¿por qué no le suben más? ¿Cómo no va a ser lógico que le suban más a la gente el salario? Va a vivir mejor, todos seremos felices, la gente va a adquirir lo que necesita. O sea, pareciera como una locura decir que aumentar excesivamente el salario mínimo puede tener un efecto adverso. Eso no es invención de los que se niegan a que lo suban mucho. Es cierto que puede pasar eso. Sí, de hecho yo complementaría ahí lo que dijeron Natalia y Camilo con lo siguiente, y es que si algo, digamos, hay mucha investigación sobre salario mínimo, este es digamos, de los asuntos más estudiados en economía. La gran mayoría de la investigación sobre salario mínimo no se concentra en Colombia ni en países en vías de desarrollo, sino en Estados Unidos. Y si hay algo cierto de ahí, es que
los efectos dependen, como dijo Natalia. Esto no converge hacia que el salario mínimo es bueno, no converge hacia que es malo. Esto, digamos, dependiendo de cada contexto, puede tener cierto tipo de efectos. Entonces, hay evidencia, por ejemplo, que muestra que el establecimiento de salarios mínimos en algunas partes de Estados Unidos disminuyó la discriminación de la población negra vía salarios, lo cual es positivo, digamos, para la sociedad. También hay evidencia que muestra que el incremento de salarios mínimos en algunos sectores, en algunas partes de Estados Unidos, hay un paper muy famoso de Cardi Kruger allí en la frontera entre Pensilvania y Nueva Jersey, no tuvo efectos adversos. Y por el contrario, la gente empezó a ganar más. Pero también hay evidencia que muestra que, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, mucho en países en vías de desarrollo, pueden los aumentos de salario mínimo generar, por ejemplo, más informalidad. Puede ser que ganen más las personas que quedan dentro de la formalidad, porque claramente pues, a ellos les subió el salario. Ese es como el efecto inmediato esperado. Pero puede generar informalidad. Y esto hay evidencia. Ahorita, por ejemplo, el ejemplo que puso Natalia en Honduras es uno de ellos. También una cosa importante es que esto no significa que siempre que se suba un salario mínimo en un país en vía de desarrollo como Colombia o como Honduras, esto pase. Una cosa es que subamos el salario mínimo de 700.000 a 750.000 y otra cosa es que lo pasemos de 1 millón a 1,5 millones. Posiblemente los efectos son distintos, así estemos en el mismo mercado laboral. Entonces, una primera, digamos, cosa que yo creo que es difícil, hace difícil el debate, es que muchas veces en la cabeza del ciudadano de a pie está que digamos, primero, que el salario mínimo no tiene ningún tipo de consecuencia adversa, ¿sí? Parte de la premisa de que aquí es un asunto fundamentalmente de poder de negociación y que los empresarios deberían ser más generosos. Y eso es equivocado. Puede haber consecuencias adversas, vía inflación, como mencionó Camilo, o vía informalidad de desempleo, como estaba mencionando también. Entonces yo creo que parte de esa, digamos, de los problemas aquí de política pública grandes es cómo hacer para informar mejor a la ciudadanía. Y uno de esos asuntos tiene que ver con lo que tal vez yo mencioné al principio y es quiénes lo negocian. O sea, si no están todas las partes interesadas, se invisibiliza una parte muy importante de la población. En Colombia más o menos la mitad de la población está en la informalidad. Entonces, de la negociación de salario mínimo, la mitad de los trabajadores no participan. No tienen voz, digamos, en este proceso. Lo importante, perdón, Santiago, lo importante de eso es que tampoco se puede medir. ¿Sí? La característica más grande de la informalidad, y perdón que te interrumpa, pero me parece súper importante decir esto, es que la mejor manera, o sea, la característica más grande de la informalidad es que por ahí tenés una parte informal y una parte formal del sueldo, entonces no sabés esa parte informal que te está diciendo, o los trabajadores no reportan, entonces no solo se invisibilizan porque no van a la conversación, sino que es muy difícil capturar o es muy difícil entender. O sea, ¿qué hacemos los economistas? Nos sentamos, miramos los datos, qué lindo, ay, el promedio del salario es tal. Pero si esos datos no existen, es difícil estimarlos. Y perdón, Santiago, disculpa que te interrumpí, pero me pareció como súper importante hacer este punto. Eso es muy importante, eso es muy importante. Y otra cosa que yo creo que también, Juan David, relacionado con lo que mencionabas, nosotros con Natalia y con Camilo miramos primero como para ver, bueno, quién habla de qué, y yo a veces me empiezo como a meter en el terreno de todos, pero me emocionan algunas cosas. Un tema que es importante, por ejemplo, que es otra, digamos, rigidez del mercado laboral colombiano, que hace compleja la forma como comprendemos el salario mínimo. Tiene que ver con que digamos que el salario mínimo esté establecido como un salario mínimo mensual. Y con que, por ejemplo, por lo mínimo que pueda cotizar un trabajador, si no estoy mal, es como por la mitad del salario mínimo si está trabajando medio tiempo, o incluso no estoy seguro, aquí sí me perdonan, si es por un salario mínimo, incluso si está trabajando medio tiempo, a pesar de que gane menos, digamos. Entonces, si una persona va a trabajar 4 horas, una semana, 4 horas a la semana, ¿sí? Porque eso es lo que tiene, digamos, disponible para trabajar. Porque esa persona el resto del tiempo está cuidando a sus hijos. Esa persona va a trabajar 16 horas al mes. No puede cotizar sobre 16 horas. Y quien la contrate, eventualmente, creo que ya se puede hacer como un pago por semanas o por días, algo así, pero eventualmente no puede pagarle realmente las 16 horas, tiene que pagarle más. Entonces, aquí empezamos a introducir, digamos, nuevos elementos. La gente también se pone muy brava cuando dice, hombre, ¿por qué están pensando en salario mínimo por hora? Lo que quieren es que a la gente ya no la contrate en tiempo completo. Es que estamos partiendo de la premisa de nuevo de que las empresas están simplemente atropellando trabajadores, y eso no es la realidad. ¿Sí? Las empresas a veces, sería mucho mejor, por ejemplo,
si una persona puede repartirse entre 3 trabajos y hay 3 empresas que están dispuestas a pagar 1/3 de su salario, esa persona podría estar trabajando si nosotros permitiéramos que todo el proceso de cotización y demás se hiciera por horas. Contrario al escenario en el cual a cada una de esas empresas la estamos obligando a contratar por el salario mínimo o a cotizar por el salario mínimo o mínimo por la mitad del mínimo, algo que hace, digamos, que genera unas rigideces adicionales y que hace que esa persona termine no trabajando, ¿sí? Porque estas empresas no pueden generar, digamos, una plaza, digamos, equivalente a un salario mínimo o al medio tiempo. Y yo amplío y lo que dice Santiago es que está un concepto de que la mayoría de empresas en el país son empresas como la Drummond o Bavaria, Postobón, que son grandes conglomerados, pero no, el promedio de empresas del país es el restaurante que está en el centro, la talabartería que está en tal barrio, ¿cierto? La legumbrería. Y muchas veces a ellos les gustaría decir, no, es que nuestro pico de horas es de entre 4 a 6. De pronto entre 4 a 6 necesitamos un trabajador adicional, solo 2 horas, 10 horas a la semana, como dice Santiago. Pero pues no vale de pronto la pena contratarlo porque efectivamente nos sale mucho más caro por los costos no laborales. Okay. En este panorama tan complejo que ustedes han ido como sacando todos los factores que hay, que son muchos y complicados, a mí también me parece, no sé si tiene sentido o no, y es que cuando estamos diciendo que no están participando todos los que deberían participar, también me da susto que a veces participen los que no deberían participar. Y me refiero específicamente a políticos, que hay muchos malos, que obviamente no les interesa tener una sustentación lógica de sus propuestas, sino están buscando votos. Entonces, claro, si yo soy un candidato a la presidencia de la República este año, pues sabiendo que en el año entrante va a haber elecciones, y yo empiezo a decir desde hoy que hay que subir el salario del 50%, ese señor es más irresponsable y peligroso que cualquier otro, porque está metiendo un ruido en la discusión que también termina contaminando lo que debería ser, como ustedes dicen, ojalá un cálculo más afinado, porque lo que yo entiendo y se me parece a discusiones, por ejemplo, sobre los subsidios, es que a veces hacemos cosas, instrumentos económicos que son como bombas atómicas. La tiramos, matamos al que queríamos matar, pero también se murió el resto del planeta y cada vez necesitaríamos, en vez de bombas atómicas generales, como unos misiles especializados de alta precisión para hacer lo que necesitamos en el punto preciso. Pero veo que mi percepción general es que la herramienta no es necesariamente mala, pero que está muy general y necesita posibilidades de afinarse o hacer una cosa más específica para que cumpliera su papel. Porque, por ejemplo, cuando ustedes dicen, hombre, ¿por qué no regionalizamos la definición? Y creo que en Estados Unidos los estados, cada uno tiene como la potestad de fijarlo. ¿Qué tan bueno es ese mecanismo o cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de regionalizar la discusión? Eso es bueno, malo, eso un poco como la inversión, así como la inversión, cada país tiene derecho a decir, yo le voy a cobrar tanto impuesto para que invierta plata en mi país, y eso yo creo que genera como una competencia sana. Ese mecanismo no sería, digamos que con muchas ventajas si habláramos de la regionalización de la definición del salario. Pues, voy a decir unas cositas ahí. Sí. Es que, primero, o sea, yo creo que es una propuesta muy interesante, como decía Santiago antes, ¿cierto? Por lo que ciudades como Bogotá, Medellín, Manizales tienen costos de vida más elevados, tasas de informalidad mucho más bajas que ciudades como Quibdó, Sincelejo, Montería. Entonces, en principio, uno pensaría que esta regionalización de los salarios tiene mucho sentido para bajar la distorsión de los mercados laborales, pero también llega este juego de economía política. Yo creo que Santiago puede hablar un poquito más de economía política, él sabe más de estos temas, pero es que, entonces, imagínense las próximas elecciones al Senado, algún cacique electoral en Montería llegar a decir, mira, aquí en Córdoba nos van a subir el salario 1%, y allá a los cachacos les va a subir 6%. Entonces, como que ahí sí se arma la independencia de Córdoba y Sincelejo, ¿cierto? O sea, empiezan procesos de economía política mucho más difíciles. Y también yo creo que hay una parte de migración que tenemos
aún no tenemos claro en la evidencia empírica qué pasaría con la migración. ¿Listo? Entonces uno por un lado podría pensar que si los salarios crecen desproporcionadamente en Bogotá, en Medellín con respecto a las regiones, vamos a ver un flujo de personas de las regiones a las ciudades y de pronto es un montón de trabajadores informales que estarían yendo a la ciudad a mandar remesas a sus regiones. Pero por otro lado, hay evidencia, pero esto otra vez, mayoritariamente para Estados Unidos y países desarrollados, que han mostrado lo contrario, que cuando hay un aumento del salario mínimo en ciertas regiones, termina causando un flujo de migración hacia afuera de esas ciudades. O sea, las personas terminan moviéndose de las ciudades con mayor salario mínimo a las regiones con menor salario mínimo. Y las explicaciones son dos, básicamente. Primero, porque las regiones con mayor salario mínimo están teniendo más problemas para recuperarse de crisis económicas, están teniendo más problemas para generar empleo, pero también se ha demostrado, se ha encontrado en la evidencia empírica, que las regiones con mayor salario mínimo tienen menores tasas de creación de empresas. Entonces, al final de cuentas, empiezan a aparecer unos efectos espaciales que yo creo que aún no tenemos muy claro cómo funcionan. Y más, o sea, si para Estados Unidos que hay evidencia, un paper casi que sale cada semana, no sabemos bien cómo funciona, imaginen, para Colombia no hemos estudiado estos temas de migración. En parte porque no hay datos para estudiar temas de migración. O sea, yo me mudé de Medellín a Bogotá chiquito, nunca en ningún lado se registró que yo pasé de Medellín a Bogotá, ahora estoy otra vez en Medellín, nunca en ningún lado se registró que estoy otra vez en Medellín. Entonces yo creo que esto es un llamado también a las autoridades de los datos, de investigación, para que empecemos a de pronto investigar un poquito más estas consideraciones espaciales que puede tener el salario mínimo sobre la región. Creo que me desvié un poquito de la respuesta, pero... No, está muy bien porque ese es el interés. Yo digo que el tema es más complejo y tal vez como digo, nos acostumbramos a esa herramienta tan promedio y el promedio es de esos indicadores peligrosos que a veces despistan más que informan realmente, porque la realidad no es la promedio, sino que es un espectro muy amplio. Pero lo que para mí está quedando claro es que hay que meterle más bisturí y microscopio al asunto porque pareciera que no está funcionando perfectamente cuando hacemos medidas tan gruesas. O sea, el tema, Camilo dice la regionalización, yo creo que termina siendo sano, pero obviamente como dijo Natalia y me enseñó mi profesor de Derecho Comercial, decía, cuando le preguntan algo que no sepa, diga depende, y todo finalmente depende de donde estemos, pero me voy a atrever a plantear algo un poco como a futuro, obviamente también será un caso particular, y veo la complejidad del salario mínimo en ese sentido. Ustedes desde el principio nos advirtieron que básicamente era una herramienta para intentar defender el ingreso de las personas menos capacitadas. Pero si miramos hacia adelante y uno que son unos de mis temas de trabajo, uno siente que lo que viene, por ejemplo, es una ola de robotización y de inteligencia artificial enorme que nunca habíamos tenido una potencial transformación del trabajo tan fuerte. Esas transformaciones del trabajo seguramente van a afectar a los que menos salarios se ganen. Entonces, si pensamos que el salario mínimo de pronto está pasado de moda, pero de pronto los políticos van a decir, va a ser la única manera de garantizarle a esas personas desplazadas por esa revolución tecnológica algún ingreso básico. Y entonces ahí se desbarata todo el tema de que si vamos a regionalizar o no, sino que vamos a meternos, garanticémosle a los mis votantes que no los va a dejar tirado un algoritmo. O no tiene sentido pensar en esa dimensión. ¿Qué opinan? Yo sé que está como rara la pregunta, pero de pronto ustedes la hacen interesante. No, yo diría ahí, si me permiten aquí mis compañeros, empezar con un par de cosas. Esto de la robotización y demás es algo que está empezando a ser estudiado, no tanto en Colombia. O sea, si todavía no estamos entendiendo las otras cosas, pues sí que nos vamos a demorar entendiendo cuáles son las, digamos, como las implicaciones de
de la introducción de, digamos, automatización de procesos y demás en mercados laborales. Hay algo, de hecho, pues un colombiano de Medellín, que es profesor de Boston University, que está trabajando estos temas desde hace rato, Pascual Restrepo, y por ahora, pues incluso estudiando un tema muy detallado en Francia sobre las implicaciones que ha tenido el proceso de automatización de funciones sobre el mercado laboral, no encuentran que haya cosas, digamos, excesivamente adversas, y más bien que las personas también empiezan a migrar, digamos, entre plazas de empleo, entre sectores y demás. Pero ahí digamos que es más difícil. Yo quiero volver también, aprovechando este espacito, al punto que mencionabas antes sobre los riesgos alrededor del populismo con el salario mínimo. Porque lo que mencionó Camilo también es clave. O sea, si nosotros pensamos que una posible solución es tal vez descentralizar esto, yo no me imagino cómo se da el proceso de decisión en algunas regiones del país de cuál debería ser el salario mínimo. Porque digamos que aquí indudablemente hay una, digamos, correlación entre los niveles de educación de la ciudadanía y la capacidad que tienen políticos de influenciar procesos electorales a punta de mentiras o introduciendo políticas que eventualmente tienen efectos adversos, como subir el salario mínimo 30%, sin ser responsables por las consecuencias de esto. Entonces, esto sería muy, muy crítico. Pero a mí se me ocurre algo, o sea, yo no sé si esto lo han hablado o si esto es una locura, y me dirán Natalia y Camilo, pero por ejemplo, con la política monetaria, en alguna medida nos protegimos así. Dijimos, venga, tengamos un banco central que es independiente y que tome estas decisiones. Incluso, no dejemos que se especule con esto. Entonces, por eso hay restricciones sobre qué tipo de comunicación sale desde el Banco de la República. Un candidato a la presidencia no puede salir y decir, yo voy a bajar la tasa de interés al cero, ¿sí? De intervención del Banco Central, porque no puede. Entonces, yo creo que en el contexto digamos, de la importancia que tiene el mercado laboral para el desarrollo de una economía y de los riesgos que hay alrededor de hacer populismo con el salario mínimo, no me parecería descabellado pensar en que sea, yo no sé si debería el banco, pero si algún tipo de entidad independiente que esté alrededor, digamos, de las decisiones que tienen que ver con eso. Porque sí está ese riesgo. O sea, sí sería factible hoy en Colombia que un presidente suba por decreto el 20% del salario mínimo. Y más allá de que hoy la evidencia no es concluyente sobre el salario mínimo, sí creo que converge hacia que un aumento excesivo podría tener consecuencias muy críticas, empezando por la inflación y por el desempleo y por la generación de informalidad y demás. Y hoy no tenemos ningún mecanismo de protección frente a algo así. Entonces, no solamente es un discurso de campaña, un presidente podría llegar y hacerlo por decreto. Entonces, este es un asunto que yo creo que es tan sensible como la política monetaria y que en esa medida no sería descabellado pensar en algunos mecanismos de protección como este. Bueno, y estamos se ha ido el tiempo rapidísimo, pero eso señala que estuvo buena la cosa. Estamos como en la fase de plantear, y ya ustedes han mencionado cosas muy interesantes sobre si hay que regionalizar, si la cosa se tiene que tecnificar y dejarle las decisiones tan importantes a gente tan peligrosa como un político en algunas ocasiones. Y yo hago preguntas aquí como de ignorante. Yo sé que son preguntas difíciles porque es como escoger entre la leche y el huevo, que cuál es mejor para la salud, pero ¿no sería mejor, por ejemplo, pensar en que el salario lo fijara la oferta y la demanda laboral y más bien el gobierno se preocupara por ayudar al que no tiene empleo? O sea, que invirtiéramos el dinero, por ejemplo, en seguros de desempleo y no en fijar el salario mínimo y dejar que el mercado lo resuelva. ¿O es una disyuntiva que tampoco tiene sentido? O sea, yo creo que sí, o sea, yo creo que especialmente con estos problemas de la robotización, porque al fin y al cabo, si el salario mínimo está poniendo muchas rigideces y está poniendo el trabajo más caro y las máquinas se vuelven cada vez más baratas, pues es mejor contratar máquinas que trabajadores caros y poco productivos, ¿cierto? Entonces yo creo que esto es una propuesta que debería ser estudiada, que igual como estamos hablando políticamente, de pronto es muy difícil de implementar. Y es decir, flexibilicemos muchísimo el mercado de trabajo, dejemos que fluya, dejémoslo fluir e implementemos estas rentas básicas de que tanto se habla, ¿cierto? Y porque al final es mejor, digamos, hay muchos estudios en economía fiscal que dicen que es mejor quitarle las distorsiones al mercado de trabajo
y ponerles impuestos a las utilidades finales de las empresas o a las riquezas de las personas, que son las que últimamente reciben las utilidades, y con esos impuestos finales ya financiar estos temas de renta básica, pero quitarle la mayor parte de distorsiones al tema del mercado laboral. Ahora, yo creo que puede también traer un montón de juegos políticos que obviamente yo no creo que los sindicatos como tal y no sé si los gremios en que estarán, o sea, qué pensarán de eso, de decir, no, quitemos todas las trabas al mercado laboral y dejemos que fluya. ¿Qué opina Natalia? Aunque es difícil la pregunta. Es difícil la pregunta. Para mí el lugar donde importa muchísimo que se garanticen recursos es la informalidad. Entonces, eso podemos hablar 2 días enteros de la informalidad y por qué la informalidad es mala, pero básicamente la informalidad es mala no solo porque hoy no se dan las condiciones de vida, sino por lo que implican para tu futuro. Digamos, si vos no aportás al sistema de pensiones, por ejemplo, no vas a tener una pensión cuando seas adulto. Entonces, digamos, si vos me preguntás a mí mi opinión como una persona que trabaja más en temas de salud y educación, pensar en mecanismos o, digamos, los economistas siempre estamos preocupados por cuáles son los incentivos, ¿sí? ¿Cómo incentivamos a las firmas a generar más empleo? ¿Cómo incentivamos a los trabajadores a hacer... y la verdad, si vos me preguntás a mí, uno de los problemas más grandes que tiene Latinoamérica, y, o sea, yo, digamos, conozco un poco más de Argentina, cuando uno invisibiliza a determinado grupo de trabajadores, lo que hace es les quita poder de decisión, ¿sí? Entonces, para mí, si vos me preguntás dónde está el meollo de la cuestión o qué importa mucho más en un contexto como el de Latinoamérica, donde las instituciones todavía no tienen el poder de decir trabajemos sobre la informalidad, es pensar en mecanismos para, o sea, qué cosa podemos hacer para que todos estemos en un sistema formal o que la mayoría de la gente esté en un sistema formal. O sea, de vuelta, salario mínimo tiene costos. Entonces, ¿qué costos estamos dispuestos a aceptar, por un lado? Y cómo, digamos, qué tipo de reclamos son justos y no, empieza por visibilizar a la gente. Entonces, trabajar sobre la informalidad me parece como un punto clave en un contexto como el de Argentina, como el de Colombia y como el de muchos otros lugares donde la informalidad es extremadamente alta. No sé si Santiago o Camilo están de acuerdo conmigo. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que añadiéndole a Natalia es importante buscar políticas que nos permitan dejar de hablar del mínimo, o sea, que se permitan separar a la población, a la mayoría de la población, primero intentar formalizar, como dice Natalia, y luego intentar separarnos de ese lastre, de ese mínimo. Buscar políticas que nos ayuden a aumentar la productividad laboral, que no sean solo políticas de gobierno de cada 4 años solo hablar del mínimo, sino que se vuelvan políticas de Estado de decir, no, invertamos mucho más en educación técnica y tecnológica, invertamos en innovación y desarrollo, en todas estas cosas que ya sabemos los economistas que sí ayudan a aumentar la productividad y que simplemente nos ayudarían a que cada vez menos gente dependiera del mínimo, estuviera pegada a ese mínimo, sino que nos permita avanzar en otro tipo de debates. De acuerdo. Yo lo único que complementaría ahí es que parte también de lo complejo del salario mínimo es como la economía política de la política pública. ¿Sí? Finalmente hay que pensar en soluciones o puntos intermedios que sean, digamos, razonables. Aquí dimos muchas ideas, incluyendo, Juan David, lo que mencionaste. Dentro de todo, digamos, la caja de herramientas de política pública para tratar de ayudar a las personas que tienen menos ingresos, está tener el salario mínimo como lo tenemos hoy, flexibilizarlo por regiones, por sectores, flexibilizarlo y ponerlo por horas, sustituirlo por otro tipo de subsidios para la población que tiene menos ingresos, por ejemplo, y complementando lo que decía Natalia, eventualmente incluso subsidios para ir cubriendo la pensión de personas que en el futuro no van a tener pensión. Hay, digamos, como un menú de opciones relativamente amplio, que yo creo que muchas de esas, si no todas las que acabamos de mencionar, posiblemente son mejores que tener simplemente un único nivel de salario mínimo como el que tenemos hoy, que se establece como se establece hoy. Pero dentro de ese menú hay que pensar en qué es lo que es factible de lograr. O sea, desmontar el salario mínimo, por ejemplo, de entrada, yo creo que es
no es factible en un país como Colombia. Entonces hay que pensar en cuáles son los puntos intermedios. Y aquí a veces también la gente nos critica cuando uno sale con algún tipo de propuesta que no es la perfecta, porque dice, no, no es que usted no está pensando en todo esto otro. Pero lo cierto es que hay que viabilizar las propuestas, ¿sí? Hay que viabilizar las medidas. Y para poderlas viabilizar hay que sacrificar, digamos, tecnicismos, cosas que uno pensaría que tal vez son mejores, pero que políticamente son inviables. Entonces hay que proponer cosas que eventualmente logren pasar por un Congreso, ¿sí? Que eventualmente logren pasar por un debate público muy, digamos, caldeado, porque la gente, o sea, ahorita se reían Camilo y Natalia, pero yo no sé, Juan David, vos si usas redes sociales o no. Yo al comienzo de la pandemia puse, digamos, un mensaje diciendo este es un buen momento para pensar en bajar el salario mínimo, porque me preocupaban los mercados laborales. Yo creo que fui responsable poner eso así, ya, sin dar como argumentos. Entonces después por eso traté de escribir algo más. Pero a mí casi me acaban en las redes sociales, porque esto es un debate en donde la gente se lo toma personal. Sí, sí, sí. No, yo sé de eso, Camilo, Santiago, porque yo soy columnista y mi carro, que por eso lo compré gris rayón para que no se notara mucho, es el que recibe todos los comentarios silenciosos de los que no están de acuerdo con lo que yo digo. Pero sí, es complicado. Pero No, sí. y algo que no hablamos, que recién Santiago acaba de decir, pero que es cierto, es que toda esta discusión se da en un contexto donde todas las economías o se estagnaron o decrecieron un poco. Entonces, digamos, podemos hablar de salario mínimo hasta 2020 y después tendremos que hablar de, o sea, digamos, otro tema entero es lo que pasa en salarios mínimos en economías en crisis. Que digamos, de vuelta, no soy experta, pero digamos, por ejemplo, los salarios mínimos, ¿cómo decidimos aumentar el salario mínimo cuando la presión fiscal es sumamente alta? Es otra discusión completamente distinta de la que venimos hablando hasta ahora, no sé, digamos. Sí, sí. No, y no solo los mínimos, o sea, es que la cosa fue tan grave por lo que estamos pasando que ya es hasta, el problema es hasta en los máximos. Entiendo que la discusión de los aumentos salariales de los megafutbolistas que tienen los supermáximos también están afectados por la pandemia. O sea, no solamente fue el mínimo el que está en peligro de decir si es justo o no subirlo, todo el golpe fue brutal. Sí, y sabes que yo complementaría algo pegado a lo que dice Natalia, y es que crisis como la actual nos hacen ver de una manera mucho más evidente, si es que faltaba, los problemas relacionados con la informalidad. Porque precisamente, por ejemplo, incluso si el Estado colombiano hubiera tenido recursos para darle transferencias de 1 millón de pesos a la población más pobre el primer mes de la pandemia, que eventualmente pudo haber sido factible, supongamos, no tenía ni siquiera cómo identificarlos, no tenía cómo, muchas personas ni siquiera tienen cuentas bancarias. Entonces, tenemos algunos mecanismos, familias en acción y demás, y los usamos, sí. Pero el Estado ni siquiera tiene capacidad, digamos, práctica inmediata de comunicarse con la mitad de los trabajadores, que son los que están en la informalidad. Y en el contexto de una crisis se hacen mucho más evidentes estos problemas. Y entonces esto nos tiene que hacer ver que cualquier tipo de medida que impida que avancemos en la formalización laboral, hay que repensarlo, o por lo menos rediseñarlo. Okay. Bueno, se nos pasó el tiempo y no sé si alguien quiere agregar algo más, pero como ven, es más fácil llegar a la determinación del aumento del salario mínimo que encontrar todas las cosas que hay que hacer, pero finalmente ahí yo creo que, y les agradezco mucho porque fue muy ilustrador para mí y espero que para todos, que no es un asunto sencillo, que no es un asunto de deseo, de si lo subimos o no, sino que es muy complejo y que a mi juicio la herramienta pues es la menos mala que tenemos, pero si no la mejoramos, a veces el remedio puede volverse un veneno y puede que hagamos más daño si no empezamos, como ustedes dicen, a afinar el instrumento. Entonces, pues, de nuevo, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. No sé si resolvimos el tema, pero creo que ampliamos el espectro de la discusión, que me parece que es un buen
inicio y una cosa necesaria. Y bueno, pues los esperamos en el próximo Campus Global.